Gracias, John. Vamos con nuestra siguiente ponencia. Vamos a recibir aquí a Pedro Calaza, es ingeniero agrónomo y arquitecto del paisaje. Lidera múltiples instituciones en Galicia y ha desarrollado más de 50 proyectos de espacio público. Es un autor muy prolífico y destaca en infraestructura verde y planificación ecológica urbana. Hoy viene a hablar, Pedro, de la infraestructura verde como palanca de cambio hacia un urbanismo consiliente. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Somos todo oídos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, no? Sí. Bueno, yo ante la pregunta de si voy a ser obediente que formulaba John, como buen gallego diré, depende, ¿no? De hecho, me he adaptado solo parcialmente a lo que es el formato de la presentación, pero sí que voy a intentar, en cierta medida, pues, adaptarme en el tiempo, ¿no? Yo voy a hablar del verde, voy a hablar de parques, de jardines, de infraestructura verde y cómo la infraestructura verde, como herramienta de planificación territorial, puede ser o puede ayudar a una palanca de cambio para hacer un urbanismo más amable, un urbanismo más consiliente, ¿no? Que luego veremos un poco el término de esta palabra. Para ello voy a seguir, eso sí, he sido obediente, el índice que me fijó Diego, ¿no? Hablar un poco de filosofía, de estado del arte, y luego ir aterrizando poco a poco ideas que puedan ser replicables, utilizables en esta ciudad. Para eso voy a intentar sacudir las neuronas, o como decía Ramón y Cajal, las mariposas de la memoria, para, en definitiva, generar dudas, ¿no? Porque las dudas, al final, generan conocimiento. Yo voy a utilizar el vínculo a la vida, el vínculo a la biofilia, como bien acuñó Erich Fromm en su momento, y también el vínculo al conocimiento, que es la filosofía. Yo creo que la biofilia y la filosofía están interconectadas. Y eso es un poco, digamos, el alma mater o la parte más fundamental del trabajo con infraestructura verde en medio urbano. Decía un filósofo, Aldous Huxley, dudar es tener dos pensamientos. Yo creo que todos los que venimos aquí de ponentes venimos a generar dudas, a generar ideas, reflexiones, para poder exprimir y generar la mejor solución para el desarrollo urbano de la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuál es la situación a nivel global? Bueno, todos somos conscientes, ¿no? Hay problemas de tipo ambiental, de tipo territorial y de tipo social. Fragmentación, pérdida de conectividad, calentamiento global, contaminación, etc. Y todo ello, en cierta medida, está vinculado a veces con una mala gestión del territorio. Es decir, el ser humano se ha sentado cerca de ríos, los ha contaminado, los ha entubado y ha destrozado un poco la situación de partida. El Centro de Resiliencia Urbana de Estocolmo definió los 9 límites planetarios. En el año 2023 habíamos sobrepasado 6 de los 9 límites planetarios que hay en el mundo. No voy a incidir en el estado global a nivel de carbono, etcétera, etcétera, pero sí que la situación es bastante mala. De hecho, el último informe de riesgos internacional del año 2025 dice, como veis, en el segundo punto de mayor preocupación son los eventos climáticos extremos. Eso con una perspectiva de 2 años. Si nos pasamos a la perspectiva de 10 años, 5 de las 10 causas de riesgo percibidas están vinculadas con temas medioambientales. Por tanto, estamos en una situación en la que hay que clavar una pica y en la que hay que empezar a trabajar con un prisma más integrador. Uno de los aspectos también de preocupación, que también lo comentó Carlos por la mañana, es el tema de la biodiversidad. En esta gráfica, que es muy sencilla, pero digamos muy directa, se puede ver en la parte superior las diferentes temperaturas desde 1970 al año 2018, lógicamente más azul, más frío, más rojo, más calor, y en la parte inferior la biodiversidad, más verde oscuro, más biodiversidad. Hay una relación directamente proporcional entre calentamiento global y pérdida de biodiversidad. Y todo el mundo dice, o mucha gente dice, que la biodiversidad solo está en las zonas naturales, y es mentira. La biodiversidad también está en las ciudades. Y, de hecho, el ser humano, como ven en pantalla, nos hemos ido asentando en puntos calientes de biodiversidad. Por tanto, la biodiversidad es un recurso muy importante que debemos utilizar a nivel de planificación urbana. También lo comentó Carlos. Dice la canción, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Yo me quedo con salud, salud y salud. Y ahí emana o emerge el concepto de One Health, lo que dijo Carlos, esa salud, ¿no?, integradora de los ecosistemas, de las plantas, de los animales y de las personas, ¿no? Por tanto, la salud, que luego probablemente incidirá Cecil, es sumamente importante porque de las causas de muerte en el mundo, la mayor parte de ellas están vinculadas con enfermedades ENT, enfermedades no transmisibles.
Y dentro de las causas que hay 3, la OMS dice que una es una mala planificación urbana, un mal urbanismo. Por tanto, debemos de trabajar con ese prisma vinculado con la salud. Yo cuando nací, igual que todos vosotros, nací con 2 códigos. Un código genético, hay gente más fuerte o menos fuerte, yo ahí poco puedo hacer, ¿no? Pero también nacemos con un código postal. Y el código postal define, en mucha medida, tu salud, define tu formación académica, tus ingresos, etcétera, etcétera. Por tanto, yo no puedo trabajar en genética, sí puedo trabajar en el código postal, la equidad y la justicia ambiental. Esto es una portada de un paper de Nature que se publicó en enero y dice que el 17% de las muertes pueden ser explicadas por el esposoma. El esposoma es el ambiente y tan solo 2 por la genética. Por tanto, es más importante dónde vives, con quién te relacionas y cómo te relacionas que la propia genética. Código postal. Esto parece un tema baladí, ¿no? En su vinculación con la parte verde, pero es un tema importante. Nosotros en la cabeza tenemos una serie de neurotransmisores, ¿no? Dopamina, testosterona, serotonina, etcétera, que generan una serie de emociones positivas. Probablemente todos no, usaréis TikTok, Facebook, etcétera. ¿Cuáles son los neurotransmisores que me genera, por ejemplo, TikTok y los que me genera una mirada a una puesta de sol? Pues TikTok veis un poco de dopamina. Cuando veo una puesta de sol, dopamina, serotonina, oxitocina, cannabinoides, eso suena un poco raro, pero bueno, cannabinoides, etcétera. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, con Instagram y cuando paseo por un parque. El paseo por el parque, como veis, genera una cantidad enorme de neurotransmisores que me permiten mejorar la salud pública. Por tanto, el verde tiene que estar presente sí o sí a nivel de reparto equitativo en las ciudades. Esto no es nuevo, de hecho hay planteamientos como la medicina espacial, que es trabajar con diseño urbano, con salud, ¿no? Y con naturaleza, para generar, digamos, unas ciudades de 10 minutos o de 15 minutos que sean accesibles y verdes para todos. Esto no es nuevo, Europa lleva, sobre todo en los últimos 25 años, lanzando normativas, directivas, leyes, ¿no? Vinculadas con la mejor integración y el mejor diseño urbano. Una de ellas es la estrategia en materia de infraestructura verde o la recién aprobada, que entró en agosto en vigor, Ley de Restauración de la Naturaleza, que también habla de medio urbano, de aumentar superficie verde y aumentar la superficie cubierta por copas de árboles. Solo para subrayar lo que es la infraestructura verde, tenemos que recordar que es una herramienta de planificación del territorio, es una red, es decir, si no hay conectividad, no hay infraestructura verde. En Santa Cruz de Tenerife podemos tener 200 o 300 espacios verdes que si no están conectados, eso no es infraestructura verde. Necesito la conectividad, necesito que haya flujo y dinámica ecológica. ¿Y todo ello para qué? Lógicamente para optimizar los denominados servicios ecosistémicos. La estrategia española, que se aprobó finalmente después de 3 años de demora en julio del 2021, dice que las competencias en delimitación, identificación y gestión de los elementos de infraestructura verde a escala local es de los ayuntamientos. Por tanto, los ayuntamientos tienen la responsabilidad de trabajar con ese prisma vinculado con la propia infraestructura verde. La infraestructura verde, como herramienta de planificación territorial, es a macroescala, ¿no? ¿Qué pasa en las ciudades, ¿no? Que es donde vivimos en España el 84% de la población. Primero, un poco de historia, ¿no? Las ciudades, decía Maurice Strong, es donde se va a dirimir la batalla de la sostenibilidad. Si no trabajamos en las ciudades, nunca ganaremos la batalla y nunca conseguiremos, digamos, un entorno más sostenible y amable. El problema de ciudad es que en España, a nivel conceptual, nuestro diccionario, ¿qué dice? Espacio geográfico, cuya población general numerosa, muchísimo, se dedica en su mayor parte a actividades no agrícolas. Es decir, se define ciudad por negación de la parte natural o de la parte de agricultura. Ya también lo decía Ortega y Gasset. La diferencia radical entre ciudad y naturaleza es la base de su definición. Quizás hay que dar una vuelta a la definición de ciudad, no sé si es esférica, como decían por la mañana uno de los ponentes, pero sí hay que pensar un poco en la forma de entender o de concebir las ciudades y la forma de hacer un urbanismo distinto. También se comentó por la mañana, en las primeras ponencias, el urbanismo tradicional, un urbanismo hecho en habitaciones cerradas por pocas personas, es un urbanismo anacrónico. Hay que avanzar, caminar, hacer nuevos modelos de urbanismo y a nivel conceptual yo propongo una palabra preciosa que decía al principio que es la consiliencia, urbanismo consiliente. Y ahora me explico.
Ahora mismo estamos en una especie de situación de transición demográfica en la cual hay zonas donde mucha gente nace y también muere mucha gente, y zonas donde muere muy poca gente y nace poca gente. Por tanto, la parte social es totalmente distinta. Las necesidades son diferentes. Y todo ello debe integrarse con una mirada un poco más directa en un urbanismo más contemporáneo. La consiliencia es un término acuñado por un geólogo, William Whegel, británico, en el siglo XVIII, y es la unidad de conocimiento. La sociedad postmodernista ha fragmentado el conocimiento. Hay gente que sabe mucho de ingeniería y poco de biología, mucho de biología y poco de historia, etcétera, etcétera. No hay, digamos, esa unidad de conocimiento que permite, en cierta medida, tener una visión más humanística de los trabajos que desarrollamos. Eso es la consiliencia. La consiliencia, que pasó sin gloria como nombre, fue recogida por Edward Wilson, que es el padre del término biodiversidad, en el libro fantástico La unidad del conocimiento, la consiliencia, donde aboga que hay que tender puentes entre conocimiento y hacer, digamos, vínculo entre naturaleza y sociedad, entre biología y cultura, entre mente y naturaleza. Por tanto, un urbanismo, entiendo yo, contemporáneo, debe integrar, pero de forma real, todos los conceptos vinculados con el diseño de las ciudades, ¿no? A lo mejor, a nivel conceptual, podría ser, a lo mejor también puede ser otra, ciencia humana, como dice nuestro diccionario, de marcado carácter multidisciplinar, esto es básico, o interdisciplinar, o llamadle como queráis, que trata analizar, estudiar, planificar, gestionar las ciudades y también los núcleos de población desde un prisma de alcanzar la mayor parte de los beneficios ambientales, sociales, de movilidad, sanitarios que precisamos. Por tanto, una propuesta que se desgrana en 12 módulos, cada uno de los módulos tiene a su vez submódulos, y la infraestructura verde, de forma transversal, puede ayudar a conseguir diferentes aspectos vinculados con la parte social, la salud, la educación, el patrimonio, el medio ambiente, por supuesto, la alimentación, las nuevas tecnologías, las infraestructuras, la iluminación, etcétera, etcétera. Por tanto, una mirada ex novo de cómo se puede, de una forma un poco más ordenada, tratar de desarrollar proyectos vinculados con infraestructura verde. Bueno, la infraestructura verde, lógicamente, tiene una serie de elementos que muchos se denominan NBS, o soluciones basadas en naturaleza, que son soluciones híbridas. Es decir, no tiene por qué ser solo natural. Yo puedo utilizar tecnologías para proponer sistemas, por ejemplo, urbanos de drenaje sostenible. Por tanto, las soluciones basadas en naturaleza son, digamos, los puntos focales en los cuales yo puedo trabajar. Ahora mismo hay diferentes ayuntamientos, como Málaga, como Murcia, que están haciendo guías específicas para aplicar o implementar soluciones basadas en naturaleza. ¿Por qué? No hay soluciones genéricas. No tiene nada que ver Santa Cruz con Málaga o con La Coruña, que es donde yo resido, ¿no? Por tanto, las SBN van a permitir ciudades felices y saludables, ciudades más amigables con el agua, sobre todo en zonas insulares o peninsulares, ¿no? Ciudades ricas en naturaleza y ciudades resilientes y prósperas para poder afrontar los desafíos que tenemos a corto y a medio plazo. Bien, ¿cómo bajamos esto a Santa Cruz de Tenerife? Bueno, hay en España diferentes publicaciones que nos pueden ayudar como inspiración, como la guía de la Federación Española de Municipios y Provincias de Infraestructura Verde o el informe de sostenibilidad publicado en diciembre del 2024, que tiene un capítulo muy interesante, lo digo porque lo escribí yo, sobre el verde en las ciudades, ¿no? Lo podéis descargar de Internet. Bueno, en España ahora mismo, de la mano del MITECO o de la Fundación de Biodiversidad, se está trabajando en diferentes sitios para poder implementar y poder redactar, ¿no?, planes de infraestructura verde y poder integrar soluciones basadas en la naturaleza en función de diferentes problemas. Santa Cruz es singular, es identitaria, tiene su carácter. La mayor parte del urbanismo desarrollado en Santa Cruz, según he leído, está por debajo de la cota 400. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque, según los informes de evaluación de calentamiento global de Tenerife, a esas cotas la incidencia va a ser menor. Tenemos una serie de singularidades en Santa Cruz, ¿no? De hecho, en Tenerife, según ese estudio, a priori, en las próximas décadas va a haber un calentamiento de 0,09 grados, más o menos 0,04, de forma genérica. Pero no es igual en toda la isla. Depende de la altitud, depende de la morfología, depende de la topografía, depende de la orientación, etcétera, etcétera. Por tanto, el estudio microclimático de las actuaciones que propongamos para Santa Cruz, lógicamente, es básico, es fundamental. Perdón.
Luego tenemos una serie de singularidades positivas. El 45% de la isla está sujeta a protección, el 82% del territorio se considera zona natural, es el tercer municipio de España más natural, después de Cuenca y de Cáceres, tiene la mayor cantidad de endemismos por kilómetro cuadrado de Europa, es decir, estáis en un sitio fascinante que lógicamente hay que cuidar, ¿no? Hay una cantidad tremenda de 196 especies vegetales, de endemismos macaronésicos, etcétera, etcétera. De hecho, Anaga en el Corazón fue beneficiado, creo que son con 15 millones de euros a nivel europeo para poder desarrollar este tipo de ideas. ¿Qué dice el Plan General de Urbanismo, el documento de aprobación definitiva? Que hay un número importante de zonas verdes, pero no de forma equitativa en toda la isla. Y no hay conectividad tampoco. Y decíamos que si no hay conectividad, no hay infraestructura verde. Hay un continuo, también lo dijo un ponente anterior, urbano muy fragmentado, ¿no? Pero tenemos posibilidades, ¿no? Aparte de los espacios verdes actuales que tiene la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, tenemos también espacios vacíos, o espacios, como decía Ignasi Sola Morales, ¿no? Espacios que son vacíos, imprecisos, cambiantes, que aunque sea de forma efímera, de forma temporal, yo puedo utilizar. O espacios, como decía nuestro amigo Gilles Clément, del Manifiesto del Tercer Paisaje, espacios en desuso o espacios que están a la espera de posibles desarrollos. Algunos de los espacios que yo podría utilizar para mejorar la conectividad o el número de espacios verdes son las franjas de reserva, la protección de cauces, las servidumbres y antes también se comentó el tema de los barrancos. Los barrancos sí son elementos potencialmente muy interesantes para mejorar la conectividad ecológica de la ciudad. Y, de hecho, también permiten conectar visualmente la parte del mar con la parte de las montañas, ¿no? Realmente son una solución tanto a nivel social o psicológico como a nivel ecológico o temporal. Estoy mirando lo que me quedan 5, pero le he comprado 2 minutos a John, me dijo, ¿eh? ¿Yo? Bueno, tenemos oportunidades para trabajar en esos corredores hidrológicos, corredores litorales o corredores del verde. Hay soluciones y hay espacio que podemos utilizar. Creo que en breve se va a presentar el plan de infraestructura verde de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Que aborda, lógicamente, de forma explícita este tipo de planteamientos. Por tanto, y resumiendo, yo puedo trabajar con la vegetación, puedo trabajar con el agua y puedo trabajar con el suelo para poder ofrecer una planificación estratégica verde para la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Es importante, de todas formas, no olvidarnos que a veces utilizamos el verde como el argumento con más fuerza y es solo un complemento. ¿Por qué? Porque yo debo trabajar haciendo políticas específicas para disminuir la contaminación atmosférica. Debo trabajar en los epicentros de contaminación. No puedo trabajar solo con el verde, debo trabajar explícitamente en esos puntos de máxima contaminación. La infraestructura verde tiene un papel complementario y no alternativo a esas políticas de lucha contra la contaminación, lógicamente. Debemos tener la mente abierta y trabajar a escala global, no solo a escala de Santa Cruz, sino toda la isla en particular, ¿no? Y, lógicamente, habrá que buscar soluciones basadas en naturaleza que permitan, en zonas muy densas o con una configuración urbana complicada, integrar diferentes soluciones basadas en naturaleza. Bien, ¿cómo está trabajando Santa Cruz? Bueno, con diferentes, lo hemos visto, planes, estudios de arbolado urbano, del valor del bosque urbano, el estudio de infraestructura verde, el plan de emergencias, etcétera, etcétera. El orden o la conectividad de esos estudios, pues bueno, es un tema que habría que analizar, ¿no? Lo que está claro es que debemos, en cierta medida, integrar la infraestructura verde, las SBNs, un plan de naturalización urbana y generar también guías para involucrar al propietario privado de que también trabaje en temas de infraestructura verde. La infraestructura verde no solo es pública, también es privada. Por tanto, debemos, en cierta medida, trabajar en el marco de la gobernanza. Pero para ello, como decía, bueno, resumiendo Kelvin, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Hay que trabajar con métricas. Pero las métricas tienen que estar basadas en ciencia. Índices de biodiversidad como el de Santamur, trabajar, por ejemplo, en vez del número de árboles por persona o número de árboles en una ciudad, por la fracción de cavidad cubierta, es decir, la superficie de copa que ocupan los árboles en las ciudades. Probablemente después Cecil trabajará en hablar un poco de ese tema, ¿no? Y, lógicamente, incluir las métricas y los indicadores para cambiar la forma de integrar la vegetación en las ciudades. Un ejemplo muy sencillo es la selección botánica, ¿no? La selección botánica tradicional
trabajaba solo con criterios de estética, de temperatura y de agua. Ahora mismo hay que trabajar con criterios ecosistémicos, tanto sinérgicos como antagónicos. Tenemos que trabajar con criterios de planificación urbana a nivel de biodiversidad o distribución de clases diamétricas, de superficie y volumen de copa, de criterios biomecánicos para evitar fracturas, ¿no?, de arbolado, sobre todo los grandes, y siempre sin perder un poco la perspectiva con la parte estético y tradicional. Lo importante es que debemos también de cambiar el chip, no trabajar en 2 dimensiones, sino trabajar en 3 dimensiones o en 4 dimensiones, en la dimensión espacio-temporal, porque la conectividad espacial no se mide en planta. Un ciprés, por ejemplo, en planta puede tener, no sé, 5 metros cuadrados y el desarrollo que tiene de superficie de copa y de volumen de copa es muchísimo mayor. Lo importante es que todo lo que está vinculado a paisaje urbano está vinculado a la percepción, ¿no? El Convenio Europeo del Paisaje del año 2000 dice que paisaje es cualquier porción del territorio que es percibida. La percepción del paisaje histórica de las personas es una percepción basada en la estética. No se percibe los valores ecosistémicos de provisión, de regulación y culturales. Por tanto, tenemos, en cierta medida, que apostar por divulgar y a intentar, lo que decía Robertson Davies, ¿no?, el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Por tanto, divulgación y traslado de conocimiento. Y ahora sí que ya acabo, un minuto solo. Donde yo vivo, en Coruña, ahora mismo está pasando algo muy parecido a Santa Cruz de Tenerife. Tenemos una superficie de 500.000 metros cuadrados, que es de Adif, de Autoridad Portuaria, del Ayuntamiento, etcétera, etcétera, y ahora mismo se debate exactamente lo mismo que aquí. Recuperar el suelo de la autoridad portuaria para crear un urbanismo ex novo, ¿no? Todos somos conscientes de que esto es la gran oportunidad, ¿no?, tanto para mí como para vosotros, ¿no? Aumento de superficie, creación de un nuevo urbano, mejora de la accesibilidad, etcétera, etcétera. Pero lo importante, lo voy a resumir en 8 líneas fuerza, que solo voy a citar para no excederme en tiempo, que yo propondría para poder utilizar como inspiración en Santa Cruz. La primera, que también se dijo en alguna ponencia, es el tema de la identidad. El litoral y el frente marítimo es el mejor antídoto contra un desarrollo urbano genérico. Hay que buscar, también lo decía José María, las memorias olvidadas de los espacios. La segunda, infraestructura verde y biodiversidad, ya lo he comentado. La tercera es optimizar los servicios ecosistémicos y utilizar también la biofilia como recurso de diseño en este espacio tan grande de la ciudad. La cuarta, consiliencia, trabajar lógicamente con todo tipo de profesionales de diferente pelaje. La quinta, conectividad no solo longitudinal en la parte litoral, sino también transversal, ¿no? Va a ser un nodo fundamental en el diseño urbano de la ciudad. La salud pública, que lo hemos comentado, la estrategia adaptativa y, por último, también se dijo hasta la saciedad, la gobernanza. Sin la gobernanza no tendremos, lógicamente, la mejor solución. Por tanto, 8 ideas o líneas fuerza que se pueden utilizar, aunque sea de forma superficial, en los procesos de diseño urbano. Bueno, había elegido esta frase del incomparable Emerson, ¿no?, el que tuvo a Henry Thoreau en Concord. La naturaleza siempre lleva los colores del espíritu. Pero voy a utilizar otra, que yo creo que es más divertida, que él decía que las instituciones no dejan de ser las largas sombras de las personas. Por tanto, la gente que dirigís instituciones deben trabajar, o debemos trabajar todos, con el mismo fin, que es un mejor futuro para Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias.